importante de aclarar es, bueno, ¿por qué estamos viendo el texto argumentativo y no el texto descriptivo, por ejemplo? Me parece importante trabajar con el texto argumentativo porque es una estrategia y un texto que nosotros utilizamos mucho y que ustedes van a utilizar mucho también, ya sea como estudiantes, sobre todo como estudiantes, pero como padres, como futuros padres, como como futuros profesores. El texto argumentativo me permite entender que primero hay diferentes opiniones acerca de cada tema que sea controversial y segundo que yo tengo que, para decir algo controversial, tengo que tener argumentos para decirlo, porque si no, no es válido mi comentario, ¿sí? Y es algo que sucede mucho en estos días, ¿sí? A veces la retórica o la oratoria de una persona vale más que lo que está diciendo el texto, ¿sí? Por ahí es la forma en que me persuade la persona para entender su punto vale más. Y eso es gracias a la argumentación, es gracias a la retórica y es gracias a cómo uno desarrolla estas habilidades y habla estas cosas. Otra cosa que me parece importante es que ustedes se piensen también, como estudiante, yo, cuando vaya a responder una consigna, cuando vaya a pararme a una lección oral y tenga que justificar mi respuesta, yo tengo que argumentar correctamente la idea. Entonces yo digo mi tesis. Mi tesis es, el consumo de alcohol es perjudicial para la salud, porque los médicos de la frontera de no sé qué, eso es argumentar tu idea y nos va a servir para justificar respuestas, para elaborar consignas, para pararme frente al aula, para dar una lección oral, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo elaborar un texto argumentativo? Como dije, la actividad va a ser armar un texto argumentativo, entonces marco acá algunos pasos importantes. Tenemos en primer lugar leer textos que nos sirvan de modelos, es decir, buscar todo tipo de textos argumentativos que pueden ser artículos de opinión, pueden ser ensayos, pueden ser etcétera. En este video vamos a leer un texto que nos sirva de modelo y vamos a identificar sus partes. Entonces ya ese paso como que los libero de ese paso. La segunda parte para armar un texto argumentativo es la planificación del texto. Es decir, yo tengo que pensar y reflexionar antes de escribir. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Y cómo lo voy a decir? Digamos, si empezamos a escribir así como improvisadamente, no. No, porque toda elaboración de texto, todo lo que ustedes escriban, ya sea consignas, ya sea un texto, ya sea un discurso, lo que fuese, tiene que tener una elaboración, una planificación previa en la que yo diga, bueno, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuáles son mis argumentos? ¿Sí? Y luego la producción escrita que va a llevar también su correcta revisión y su correcta recorrección. Es decir, yo lo puedo revisar y ver que necesita modificaciones, bueno, trabajarlas. Entonces, ahora vamos a ver lo que es un artículo de opinión, que es un texto argumentativo. Traje un ejemplo que es el de Ricardo Silva Romero, que es un escritor. Esta es una revista que se llama El Tiempo, que es colombiana, y el artículo de opinión que elegí es Fox. Investíguenlo porque tiene varios artículos y la verdad es que escribe muy bien este hombre. Entonces elegí esto. Empecemos leyendo. Dice: nada de lo humano debería tomarnos por sorpresa. Y, sin embargo, cómo suenan de involuntarias e impúdicas e imposibles las frases «yo soy trumpista» y «yo quiero armar el Fox News colombiano», ¿no? En repetidas ocasiones, o sea, demasiadas veces, se las dijo el dueño de la mitad derecha de la revista Semana al periodista Daniel Coronel, echado hace unas semanas por WhatsApp, luego de años de servicio a los lectores. Pero aún en un planeta que ha dado traficantes de escamas, de pangolines, comerciantes de tigres secuestrados y coleccionistas de patitos de hule de todos los tamaños, esas frases siguen sonando a desatino. A confesión del corbatado cándido y reflexivo que,
de tanto tener la vida por el mango, no entiende ya nada de nada de nada. Es que ¿cómo puede uno estereotiparse así? Soy trumpista. Es que ¿cómo puede uno montar semejante gringada en la desangrada Colombia? Un Fox News colombiano. Primero quiero que vean algunas cuestiones o estrategias discursivas que plantea el autor que son importantes y que también quiero que apliquen en su texto. Por ejemplo, lo primero que podemos notar es que empieza el párrafo con una oración. Nada de lo humano debería tomarnos por sorpresa. O sea, que ya está diciendo que lo que voy a decir es de locos y que no se sorprendan porque los humanos han hecho cada cosa, que esto ya no nos sorprende. Y acá dice, y sin embargo, que es un conector que se usa bastante en los textos argumentativos, cómo suenan de involuntarias, impúdicas e imposibles las frases yo soy trumpista y yo quiero armar el Fox News colombiano. O sea, las frases son involuntarias, impúdicas e imposibles. Usó 3 adjetivos para realzar y para hacer énfasis en que las frases son de esta manera y no de otra, ¿sí? Después ya también compara... Bueno, ya también acá dice como... Bueno, estas frases que es de personas que no entienden ya nada, de nada, de nada. O sea, como para marcar lo que está diciendo, ¿sí? Es como que son marcadores léxicos que utiliza el autor para hacer énfasis en cosas, para determinar ideas que él ya tiene. Ahora bien, ¿cuál es la tesis? Bueno, en primer lugar, ¿qué está diciendo? Que las frases yo soy trumpista y yo quiero armar el Fox News colombiano suenan involuntarias, impúdicas e imposibles. Entonces tenemos yo soy trumpista y armar el Fox News colombiano. Y después marca, es que cómo puede uno estereotiparse así, soy trumpista, es que cómo puede uno montar semejante gringada en la desangrada Colombia, un Fox News colombiano. Entonces ya tenemos la tesis, que es, las personas que dicen yo soy trumpista y armar el Fox News colombiano son este tipo de personas, y las menciona, ¿sí? Está un poco más escondido porque es un artículo de opinión de una persona que escribió hace mucho tiempo. Yo tampoco estoy esperando que sea un texto así porque yo no podría armar un texto así. Entonces no estoy esperando eso tampoco ustedes, pero quiero que vean, digamos, que podemos identificarla aún siendo el texto más complejo. Para ponerlos un poco en contexto, el Fox News es un canal de televisión de Estados Unidos, se llama Fox News, es como un canal de noticias, pero es controversial porque es un programa ultraderechista y conservador. Entonces es controversial en Estados Unidos y se dice que se rige mucho por esa ideología y los creadores de los programas lo han dicho. Entonces digamos, es como que siguen a Trump. Y el yo soy trumpista no es de, digamos, no viene de Trump, viene de Trump, de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, el siguiente párrafo dice, ser un trumpista o un trumpista, no un republicano, ni un conservador, ni un derechista, un trumpista, ¿sí? No está diciendo, no sos conservador ni de derecha. Es como que está diciendo, esas sí son válidas. Ser republicano es válido, ser conservador es válido. Pero ser trumpista, dice, es creer seriamente en un embaucador disfrazado de magnate. Y acá empieza a describir a Trump. Es creer seriamente en un embaucador disfrazado de magnate que hizo su fortuna engañando a los bancos, fingió la voz de un asistente nuevo para confiarles a los diarios sensacionalistas la mentira de que la Madonna de los 80 quería salir con él. Se reencauchó entre la ciudadanía sin memoria como una estrella de reality show.
Se cebó en la noticia falsa de que Barack Obama no era norteamericano. Prometió un muro en la frontera para posicionarse como un candidato imperioso. Ganó la presidencia en noviembre de 2016 y una vez allí, según el conteo de The Washington Post, o sea, acá ya está introduciendo una voz ajena, una voz que es otro diario, supongo yo, que hizo un conteo, es decir, que hay una encuesta hecha, que hay como datos, ¿sí? Y dice que una vez allí, es decir, una vez presidente, según el conteo de Washington Post, ha mentido 18.000 veces en 1.170 días. Ha mentido, ¿sí? Quédense con eso. Como encarnando, no solo la decadencia de una cultura que terminó apostándoselo todo a la explotación de los ídolos falsos, sino la cumbre de un contramovimiento. El contramovimiento, la cumbre del contramovimiento es ser de Donald Trump o creer en Donald Trump, ser conservador y ser de derecha, ¿no? Que ha saboteado las promesas democráticas de las últimas décadas. Las promesas democráticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Todos esos que acabamos de leer son argumentos, ¿sí? Que Trump es un embaucador disfrazado de magnate, que Trump le dijo a los diarios que la Madonna de los 80 quería salir con él, que era como una estrella de un reality, que mintió y que Barack Obama no era norteamericano y que lo avaló, que prometió un muro para la frontera para ser candidato, pero que después ese muro no se hizo, que ganó la presidencia en noviembre y que encima mintió 18.000 veces. Todos esos argumentos son para decir que no hay que ser trumpista. Entonces, ¿qué dice el párrafo? Trump es una mentira. Ahora bien, el siguiente párrafo cambia un poco y dice: ser trumpista es ovacionar a un negacionista capaz de suspender la contribución de su país a la OMS en plena pandemia. O sea, esto fue reciente porque está hablando de la pandemia. Y que dice: ser trumpista es ovacionar a un negacionista, que es él, digamos es Trump, que suspendió la contribución del país a la OMS en plena pandemia. Entonces, si vos sos trumpista, vos suspendés la contribución de la OMS o no estás con la OMS. ¿Me explico cómo funciona este dinamismo de acusación? Pero dice acá, es mucho peor, ¿sí? Es mucho peor, no es, bueno, pero es más malo, no, es mucho peor si uno no solo no es un gringo con los ánimos asusados, sino que además es colombiano. Si uno es colombiano, ser trumpista es desfasado e inverosímil, por decirlo menos, ¿sí? O sea, ¿qué está diciendo este párrafo? Es peor ser colombiano y trumpista, ¿sí? Porque se supone que vos sos latinoamericano. Entonces se supone, es desfasado si vos sos colombiano y trumpista.